18 de octubre en la mañana yo era ministro de Relaciones Interiores. El general Medina me llamó a Miraflores y yo iba a salir de Caracas porque iba a descansar un poco en Los Teques, y me dijo que mejor era que no me fuera porque había denuncia de que había una conspiración militar y que él había dado orden de detener a algunos oficiales. Pero aún en ese momento, y esto revela el carácter de Medina, él me decía, he dado órdenes de hacer una investigación con mucha cautela, porque yo no quisiera romperle su carrera a ningún hombre por una denuncia. De modo que yo quiero que esto se averigüe con mucha discreción y mucha cautela. El 18 de octubre, como a cerca de la 1 del día, ya todos se habían retirado y yo estaba a punto de retirarnos cuando sonó el teléfono. Se trataba de la señora madre de Delgado Chalbaud, y fue ella quien me dijo, de parte de su hijo, que estaban ya insurreccionados en la escuela militar y de que por consiguiente nos enviaban a decir que procediéramos a la colaboración que podríamos prestar. Bienvenidos a una nueva entrega de Me encontré Páginas de solo con Memoria. aquella responsabilidad y empecé desde luego a llamar por teléfono a todos los compañeros. Entregarle este gobierno a un civil, un gobierno de transición, sin el bochín de Sobre mí recayó la responsabilidad, pero en los otros recursos. Volvió a su táctica de buscar apoyo de algunos gobiernos y de organismos internacionales. Esos que desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero. Bajo un gobierno como el mío, entonces la responsabilidad es de Luis Herrera Campinana. Centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no me perdonan que haya sido 2 veces presidente por aclaración. Jure delante de mi pueblo que sobre esta moribunda equidad y la responsabilidad social. Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. La muerte del general Juan Vicente Gómez trajo como inmediata consecuencia la elevación a la presidencia de la República del general Eleazar López Contreras, cuya secretaría servía yo como jefe de servicio del Ministerio de Guerra y Marina para diciembre de 1935. Las difíciles circunstancias del momento, los nexos de amistad y la confianza que me dispensaba el general López Contreras me hicieron entrar en contacto con los políticos que actuaban en el primer plano nacional. Mi carrera hasta ese momento había sido absolutamente militar. Cierta situación que el gobierno consideró difícil en el estado Táchira determinó al presidente de la República a enviarme en comisión a esa región. El carácter de ella era más político que militar, y estando en su desempeño fui llamado a Caracas, en donde a mi llegada se me nombró ministro de Guerra y Marina el 1 de marzo de 1936, cargo que ejercí hasta el 9 de marzo de 1941. Mi carácter respetuoso de la ley, ajeno a toda clase de componendas, la constancia en el orden profesional, mi sentimiento de patriotismo y mi consagración al servicio del país, tal vez indujeron al general López Contreras a recomendar mi candidatura a sus amigos políticos que tenían la facultad de elegir al presidente de la República. Y fui electo limpiamente, con abrumadora mayoría por el Congreso Nacional en sus sesiones ordinarias de 1941. Y así, sin intrigas, sin querer desplazar a nadie, limpia la conciencia, con el espíritu abierto a las más generosas corrientes, asumí la suprema responsabilidad el 5 de mayo de ese mismo año. Este era el gran presidente demócrata Isaías Medina Angarita, mi marido. En la necesidad de reforzar cada vez más nuestro comité directivo,
pensé que la presencia de Delgado Chalbó era muy importante. Y aunque Pérez Jiménez se mostró siempre en desacuerdo con esto, yo que disfrutaba de su amistad y que hacía guardias, coincidíamos en la guardia en la escuela militar, me permití ponerlo en conocimiento del movimiento que estaba en marcha. Delgado se sorprendió, casi puedo decir que se asustó, y me dijo: Edito, eso es muy peligroso, tenga cuidado con lo que dice. Entonces yo le contesté, le dije: mire, mi mayor, debo advertirle que a estas alturas nosotros estamos en condiciones de poder hacer esto y esto y esto y esto. Y aunque usted entre o no entre, esto marcha. Ya el 16 de octubre, en las antevísperas de estallar el movimiento, me comunicó con urgencia, con carácter de urgencia, el mayor Delgado Chalbó, que por varios conductos sabía que estábamos descubiertos y me pidió la opinión. Yo le contesté: aquí necesitamos convocar con carácter de urgencia a Betancur y sus líderes, o su comando, para pedirles, para exigirles que nos señalaran con precisión cuál era el aporte, el apoyo, la ayuda que ellos nos iban a prestar en la acción, en las acciones que se iban a desarrollar. Pero haciendo hincapié en que no debíamos señalarle a ellos o decirles o hacerles saber o hacerles comprender que estábamos descubiertos, porque estábamos seguros que si lo advertían se nos iban a espantar. Fue así como esa tarde del 16 de octubre nos reunimos en la casa de la señora madre de Delgado en El Paraíso. Yo fui precisamente con Héctor Ramírez a la casa de la señora madre de Carlos Delgado, allá en El Paraíso, allá al lado de Villa Zoila. Bueno, allá fuimos para entrevistarnos con Rómulo Betancourt y informarle pues de la situación que teníamos entre manos y que no era posible esperar que íbamos a lanzar el movimiento. En realidad nosotros no teníamos fecha precisa para el movimiento. Esperábamos o habíamos señalado como consigna que si los oficiales, que si se dictaba orden de acuartelamiento o que si se hacía preso a algunos oficiales, entonces se le diera comienzo se iniciara el movimiento. Esa reunión fue alrededor, aproximadamente a las 9 de la noche. Ahí se decidió que se buscase al señor Betancourt y para ello fueron comisionados el doctor Edmundo Fernández y el teniente Horacio López Conde. Ya sabíamos que estábamos descubiertos. Ya para el 14 de octubre se había tenido conocimiento de que algo grave en tal sentido estaba ocurriendo, porque el presidente Medina tenía conocimiento de ello, ¿no? Este conocimiento lo teníamos debido a que Helio Quintero, ingenuamente siempre, comentaba que mi tío me dijo esto, mi tío me dijo lo otro, y entre eso nos decía que mi tío inclusive tiene la lista ya de los que están conspirando. En ella se encontraban, entre los que recuerdo, el teniente Francisco Gutiérrez, mayor Delgado Chalbó, el mayor Marco Pérez Jiménez, el capitán Vargas y el teniente Héctor Ramírez. E hicimos concurrir con carácter de urgencia a Betancourt. Se le planteó ahí el objeto de la reunión, advirtiéndole que era preciso ya concretar estas exigencias, puesto que había el peligro de poder ser descubiertos, ¿no? Y que necesitábamos pues tener bien planificada la acción. Betancourt contestó que él no podía tomar una decisión por él mismo
sin consultar con sus líderes. Que como los líderes estaban reunidos en Caracas con motivo del meeting que se iba a celebrar el día lunes y que por haber llovido se pospuso para el día miércoles 17 de octubre, entonces él proponía tener con los líderes del partido una reunión el jueves 18 en la mañana. Luego se reuniría con nosotros en la tarde y entonces ya podían decirnos cuál era la colaboración que ellos podían prestar. A este momento no hay ningún compromiso ni ninguna cuestión de cómo se estructuraría propiamente el gobierno. Aquella noche, en la reunión de esa noche, yo experimenté una verdadera decepción cuando oí que el mayor Julio César Vargas, inocente y poco avisado en los manejos políticos, como éramos todos los militares que nos metíamos en aquellos asuntos por primera vez, le dijo a Betancur: hagan ustedes con el poder civil lo que ustedes quieran, que nosotros nos encargaremos exclusivamente del ejército. Al salir de ahí quedamos de que la orden de alzarnos era la orden de acuartelamiento que diera el gobierno. El 17 de octubre, la víspera del 18, nosotros sabemos que estamos descubiertos. El 17 de octubre, el general Medina tuvo la primera noticia de la conspiración militar. Se entera el 17 de octubre, tarde en la noche, por uno de los mismos conspiradores o golpistas que quizás, pienso yo, que le remordería la conciencia, se valió de un edecán y le comunicó lo que iba a pasar. Medina, respetuoso, encarga a un oficial del ejército de hacer averiguaciones, pero con la absoluta el pedimento de que tratase con gran cuidado a todos esos mozos, porque no era conveniente comprometer su carrera. Se quedó así, le dijo, y tengan mucho tacto, porque esta denuncia que acabo de recibir puede ser una infamia, y yo no creo que esos jóvenes vayan a hacer una cosa de ese género. La noche del miércoles 17 de octubre fue de gran tensión en Caracas y Maracay. 3 hechos simultáneos se suceden a partir de las 8 de la noche. Una cena en la escuela militar, un mitin en el Nuevo Circo y una reunión en la casa del capitán Mario Vargas. Son los prolegómenos del alzamiento del 18 de octubre. Ahora hablan los protagonistas. Es ya la tarde del 17 de octubre, cuando el mayor Delgado me comunica en la escuela militar que estábamos descubiertos y que observaba con mucha preocupación que había sido invitado por el coronel Ruperto Velasco, director de guerra, y por el director de la escuela militar a cenar esa noche en el instituto. Esto venía junto con las demás informaciones a ratificarnos pues la situación que estaba viviendo el movimiento, que estábamos pues en manos del gobierno, que estábamos descubiertos. ¿Por qué? Porque eso significaba que el gobierno ya iba a tomar la iniciativa. Aquella asistencia no acostumbrada del coronel Ruperto Velasco, del director de guerra, a una cena en la escuela militar, con una invitación especial para el mayor Delgado, junto con otras informaciones que nos habían llegado, eso nos decía pues que nosotros estábamos descubiertos y que el gobierno iba a tomar la iniciativa. Fue entonces cuando Delgado me pregunta: Edito, ¿y qué le parece? ¿Qué hacemos? Le dije: todo el mundo acuartelado. En la escuela queda todo el mundo acuartelado, menos yo, que voy a salir a tratar de tomar contacto con los cuarteles para ponernos en alerta de que los sucesos pueden estallar en cualquier momento.
El coronel Velasco fue allá a hablar con nosotros, una cosa inusitada. Se bebió vino con la comida y él trataba de averiguar qué había, porque él tenía noticias de que había unos militares que estaban actuando en contra del presidente Medina. Casi amaneció allá conversando con nosotros y tratando de sacarnos alguna cosa. Entre tanto, se está llevando a efecto el mitin de Acción Democrática que en el Nuevo Circo. Un mitin extraordinariamente agresivo contra el gobierno y una violencia increíble que formaba parte, claro, ya después se vio, del plan conspirativo que tenía con los militares. Ese era un paso que había que dar, crear ese mitin en una atmósfera violenta muy particular para que sirviera un poco también a lo que se estaba haciendo en los cuarteles. Resultó ser una verdadera arenga encendida, bélica y popular para el movimiento. La noche del 17 de octubre, por un llamado que nos hiciera López Conde, vinimos a Caracas a una reunión en la casa del entonces capitán Mario Vargas, donde asistimos un grupo de oficiales, entre otros, recuerdo muy bien que estaba el capitán Miguel de la Rosa. Efectivamente, llegamos aquí el 17 en la noche, don Rómulo Betancourt daba el mitin, que era de mucha expectativa, en el Nuevo Circo, y yo tomé contacto con Mario Vargas y me dijo, a las 10 de la noche iniciamos la reunión en Montepiedad, en mi casa. De Rosa se fue para el mitin del Nuevo Circo. Parte de ese mitin lo oímos desde ahí, de la casa de Mario Vargas. Recuerdo que esa noche no asistió Delgado Chalbó a la reunión porque él se había quedado en la escuela militar. Asistieron Marcos Pérez Jiménez, Mario Vargas, Julio César, como dirigentes del comité de Caracas, y yo como representante del subcomité de Maracay. Mario Vargas, al iniciar la entrevista con nosotros, nos informa, pues, con cierta alarma, que el general Medina está en conocimiento del golpe, que tiene la lista de los oficiales juramentados, y que por lo tanto, a partir de ese momento se esperaba que se hicieran detenciones. Que él quería saber cuál iba a ser nuestra actitud al ocurrir eso. Hubo un impacto, aquello fue un silencio tremendo, y nos miramos las caras, estábamos descubiertos. Hubo una vacilación tremenda y recuerdo que el Turco Casanova, el Mono Mendoza y yo entramos en diálogo. Y entonces interviene Julio César Vargas, Marco Pérez Jiménez, con una intervención desconcertante. Marco Pérez Jiménez dice que dado el número numeroso de oficiales y que estaba representado en ese grupo lo más brillante de la oficialidad subalterna, que el general Medina se abstendría de hacer esas detenciones así masivamente. Julio César Vargas también lo acompaña en esa misma posición. Mario Vargas observa al grupo y tenemos una pequeña entrevista con el Turco Casanova y el Mono Mendoza y convenimos que se sometiera esa votación de esa proposición de Julio César Vargas y Marco Pérez Jiménez a votación. Y hemos triunfado por 3 votos. La consigna fue entonces que debíamos actuar el día 18, puesto que ya el general Medina había dado órdenes de acuartelamiento y sobre la marcha de detención de algunos oficiales. Estuviéramos donde estuviéramos, pudiéramos con lo que pudiéramos, nos alzáramos. De modo que el 18 de octubre en la mañana yo era ministro de Relaciones Interiores. El general Medina me llamó a Miraflores y yo iba a salir de Caracas porque iba a descansar un poco en Los Teques, y me dijo que mejor era que no me fuera porque había denuncia de que había una conspiración militar y que él había dado orden de detener a algunos oficiales. Pero aún en ese momento, y esto revela el carácter de Medina, él me decía, he dado órdenes de hacer una investigación con mucha cautela, porque yo no quisiera romperle su carrera a ningún hombre por una denuncia. De modo que yo quiero que esto se averigüe con mucha discreción y mucha cautela. El general Medina solo me preguntó cuántos calabozos tenía en el cuartel. Yo le respondí que solo 2, puesto que los detenidos se encontraban siempre o eran enviados al retén de la cárcel Modelo.
como a las 11 y pico de la mañana, más o menos, llegó allá detenido el mayor Pérez Jiménez, acompañado por el general Chalbo Cardona. Más tarde, parece, llegó Julio César Vargas. Nos llega la noticia de que han hecho preso al comandante Julio César Vargas, a López Conde, al capitán Velasco, al mayor Pérez Jiménez, y que el mayor Delgado ha sido solicitado para cumplir una comisión con el director de guerra en Coro, que el capitán Mario Vargas era solicitado por el director de la escuela para contar un dinero en su habitación. En esta expectativa, los oficiales que estábamos en la escuela, entonces buscábamos dónde reunirnos, dónde cambiar impresiones, dónde tomar la decisión definitiva. Fue entonces cuando nos reunimos bajo la escalera que daba a la cocina y, exponiendo cada uno su punto de vista, dijo Delgado: si voy yo al ministerio, me van a hacer preso como un tonto. Y si no va, agregué yo, va a ser declarado en rebeldía. Entonces, vamos a alzarnos, vamos a tomar la decisión. Los oficiales armarse, agregué yo. Y yo tomé rumbo hacia la biblioteca de la escuela, donde los alféreces estaban preparando sus exámenes, porque, repito, o hago la aclaratoria de que estábamos en los exámenes finales. Y cuando llegaba al comedor de oficiales, vi que un grupo de ellos traía ya preso al director de la escuela. Visto esto, el mayor Delgado me conminó a quedarme yo con el director de la escuela para conducirlo al calabozo, mientras él se ocupaba de otras cosas. Y cuando marchábamos hacia el calabozo, vi que otros oficiales traían preso ya al director de guerra, que ofrecía resistencia. Ya a las puertas del calabozo, me grita Mario Vargas: Edito, háblale al personal. Estoy oyendo a los cuatro vientos un timbre de alarma y la formación de cadetes firmes en el patio principal, presa de la emoción más grande. Entonces, así les arengué: cadetes, dije, la suerte de la República está echada. Hemos iniciado un movimiento revolucionario encabezado por la juventud militar. Necesitamos mucha serenidad, mucha decisión y un gran valor. A las armas. Estoy yendo y pegando un salto los cadetes, entre gritos y alegría, fueron a empuñar las armas. Se había iniciado así el movimiento del 18 de octubre de 1945. Para el 18 de octubre de 1945, yo era el jefe de guardia en el Palacio Miraflores. A las 9:30, poco más o menos, el teniente Carlos Morales, oficial de enlace del movimiento revolucionario, me informó de que de parte del comando revolucionario que estuviera listo. Seguidamente, yo informé a los oficiales comprometidos de lo que estaba sucediendo. Cuando se presentó el teniente Illaramendi y me dijo que de parte del comando que actuara, que ya, o sea, que procediéramos a alzarnos. Pues el capitán Ucetti Paoli y yo decidimos que empezaría el movimiento a la 1, tan pronto como el general Medina abandonara el palacio. Isaías, mi marido, llegó violentamente y salió para el cuartel de Miraflores, donde no se le abrió la puerta. Habían dado orden al subteniente José Antonio Olivero de cerrar la puerta del cuartel. Y una vez que ya la unidad estuvo municionada y organizada, y que el personal de tropa ofreció a los oficiales, después de haberlos arengado el mayor Celestino Velasco, ofreció al personal de tropa respaldar a los oficiales. El capitán Miguel Nucete Paoli se situó en el ventanillo de la puerta del cuartel, ese pequeño postigo que dejan abierto en la puerta de los cuarteles por donde queda el centinela en la noche. Se situó allí con un fusil ametrallador.
cuando de pronto apareció en su automóvil el general Isaías Medina. Pero se dio cuenta de que ya no contaba con el cuartel de Miraflores. El general Medina conminó un par de veces al capitán Nucete desde su automóvil a que se acercase, y ya a la tercera vez el capitán Nucete le dijo: general, retírese y evite aquí sucesos desagradables. Recuerdo que estaba en mi oficina, que compartía con Raúl Lioni, en la esquina de Altagracia, el 18 de octubre, como a cerca de la 1 del día, ya todos se habían retirado y yo estaba a punto de retirarnos cuando sonó el teléfono. Se trataba de la señora madre de Delgado Chalbaud, y fue ella quien me dijo, de parte de su hijo, que estaban ya insurreccionados en la escuela militar, y de que por consiguiente nos enviaban a decir que procediéramos a la colaboración que podríamos prestar. Me encontré solo con aquella responsabilidad y empecé desde luego a llamar por teléfono a todos los compañeros, con la dificultad consiguiente a la hora aquella, a la 1 de la tarde. Por fin fueron apareciendo Prieto, Lioni y finalmente Betancourt. Encontré a Gonzalo Barrio hablando en francés por teléfono. Hablaba con Delgado Chalbaud, que estaba en la escuela militar. Delgado Chalbaud le comunicaba a Gonzalo que había comenzado el golpe de Estado, que ellos habían cumplido con su compromiso, que cumpliéramos nosotros con el nuestro. La madre de Delgado Chalbaud estaba al lado de Gonzalo Barrio. Recuerdo que le dije a la señora Delgado Chalbaud: dígale usted a Carlos que deben contar con el hecho de que nosotros no tenemos una organización militar que pueda proceder como ellos a dar una orden que se cumpla automáticamente. Nosotros vamos por sorpresa, el estallido, tenemos que comunicarnos con nuestra gente y creemos que solo en horas de la noche podría revelarse participación nuestra. Inmediatamente yo me fui a la librería. Mi librería era centro de reunión y allí llegaban los militares para llevar las noticias, haciéndose reconocer con una consigna: China en armas. Llegaban buscando el libro China en armas en la librería. Yo podía entonces retirarme al fondo de la librería con el militar para conversar lo que fuera necesario comunicar al partido. Nos fuimos a almorzar a un restaurante que estaba cerca de Altagracia, en espera del desarrollo de los acontecimientos y para discutir las medidas que podríamos tomar. Allí hicimos una reunión que pareció pesimista porque estábamos convencidos en ese momento de que era muy difícil que se pudiera dar el golpe cuando en realidad surgía como una cosa abortada porque el gobierno había hecho presos a algunos militares. Una de las circunstancias más difíciles que atravesamos en aquel momento es el hecho, o derivada del hecho, de que no podríamos haber dado publicidad a nuestra participación en el movimiento, publicidad previa, porque esto hubiera sido revelar la existencia de la conspiración y por consiguiente denunciarla. De modo pues que mucha gente nuestra, y particularmente en el mundo estudiantil, estaban prejuiciados contra lo que pudiera ocurrir en ese sentido, porque se decía que había una conspiración que presidía el general López Contreras. Resolvimos en ese momento que solamente dos personas, Betancourt y Lioni, asumieran la responsabilidad de las reuniones con los militares para tratar de salvar el partido. Recuerdo que estando en el restaurante se oyeron algunos disparos. La gente no se conmovió, los clientes ordinarios, creyendo seguramente que se trataba de cualquier cosa, cualquier circunstancia que no venía al caso.
Pero nosotros que sabíamos lo que ocurría nos levantamos, salimos y entonces nos dedicamos a movilizar a nuestra gente en cuanto podíamos para la tarde. Yo me fui directamente a la casa del partido. Me encontré con que había mucha gente equivocada, que creía que se trataba de un golpe de la reacción de López Contrerista. Yo conversando con los grupos de gentes que estaban allí, digo lo que se me ha dicho, pues lo que he recibido en la calle en el periódico, que se trata de un golpe lopecista, y a mí me parece que frente a una situación como esa, el partido debería estar al lado de Medina, puesto que ya conocíamos de una larga clandestinidad la conducta lopecista contra la Fuerza Democrática. Entonces, cuando Luis Lander, que era secretario general del Distrito Federal, en primer lugar me hace una especie de seña que yo no capto, y finalmente me dice que nosotros estábamos comprometidos en ese movimiento y que aun cuando todavía por razones de reserva del partido y para evitar represiones inmediatas, no podríamos declararlo en ese momento. Sin embargo, había que ir preparando a la gente para que apoyara el movimiento cuando Acción Democrática así lo decidiera. Posteriormente, el mismo Luis usa una mesa como tribuna para explicar a la multitud que estaba ansiosa de noticias que no se trataba de golpe lopecista, sino que en nuestro conocimiento se trataba de un grupo de militares jóvenes que estaban persiguiendo otro tipo de acciones y tenían propósitos diferentes. Y que debíamos salir a la calle a dar mitines relámpago, a tratar de orientar a las gentes confusas de la calle, explicándoles las características de que, de acuerdo con nuestras informaciones, tenía el movimiento que se había producido pues, en el mediodía del 18 de octubre. Cuando yo estoy en pleno trabajo de organización, llega Luis Troconi Guerrero con alborozo y me dice: triunfamos, tomamos el cuartel insurreccionado de San Carlos. Y entonces yo le dije a Luis Troconi Guerrero: no. Y Luis Troconi, todo sorprendido, me dice: el partido está en esto, poniéndome el dedo índice sobre la frente en el lugar que divide los cabellos y la frente. Le dije: hasta aquí. El 18 de octubre, a las 7 de la mañana, tuve conocimiento de una serie de anormalidades que se estaban sucediendo en la Escuela de Aviación. Esto consistía en algunos arrestos de oficiales y en la preparación de un local que estaban organizando con el fin de tenerlo listo para detener allí algunos oficiales. Vista esta situación, me fui a la casa del mayor Fuentes con el fin de transmitirle aquella información y le sugerí que de inmediato se fuera él a poner al frente de su unidad, porque algo anormal estaba sucediendo y que mi concepto no era otra cosa que el golpe había abortado. Llegando a la Escuela de Aviación me encuentro con el mayor Sandoval, director de la escuela, quien me manifestó que estaría ausente porque iba a ir a Boca de Río con la finalidad de cumplir una misión que le había encargado el comandante de la guarnición, pero que él en verdad no sabía de qué se trataba, porque él no era el hombre de confianza del general Medina y que el general coronel Quintero, que sí conocía la situación, era un hombre bastante reservado. Me pidió que estuviera atento a todo mi movimiento dentro de la escuela. Saliendo el mayor Sandoval, traté yo de poner mi mente en orden y de inmediato pensé que era necesario constatar la veracidad de aquellos hechos, sobre todo la situación de Caracas. Me fui a la compañía de teléfono, pedí una llamada
a la escuela militar, me contestó un brigadier que es hoy el teniente Edgar Sánchez Jiménez, y me puso al habla con el capitán Mario Ricardo Vargas. Me informó que la escuela, ellos se encontraban en pleno movimiento y que notificara a los cuerpos y que él pensaba que éramos muchos y que no podíamos fracasar. Ya nosotros habíamos observado la visita de los dos, del general y el coronel Conde García y general Andrónico Rojas, con el comandante de la guarnición, el general Marco Ardila, y que estaban visitando los cuarteles. Entonces Tamayo llega con un traje de baño en la mano. Ya teníamos un tanque grande que era como una piscina y lo increpa el comandante del batallón motoblindado, el teniente coronel Castro Zambrano. Y Tamayo, ¿qué hace por aquí? Le muestra el traje de baño y le dice, vine a ver si me doy un bañito ahí en la piscina. A esto era ya casi el mediodía. Nos informa todo lo que está sucediendo para que tomemos las previsiones, procedamos a organizar lo que necesitemos y fijar una hora para la insurgencia. Como eran las 12, dimos el plazo de una hora, ya más o menos estábamos preparados. Observamos en el cuartel Páez, sede del batallón Caracas y del batallón motoblindado Bermúdez número 1, del cual yo era plaza, que llegan detenidos o los llevan el mayor Hugo Fuentes, jefe del movimiento en Maracay, y el capitán de la Rosa, uno de los dos capitanes detenidos. El brote subversivo estaba localizado en el cuartel Páez de Caballería. Me dispuse entonces a enviar un nuevo mensaje. Cuando esto sucedía, sonaron los primeros disparos en el cuartel Páez. Me regresé a la escuela, formé los cadetes, y en el momento en que estaba repartiendo el parque, hizo de su entrada nuevamente el mayor Sandoval. Hicieron preso al director y tomaron la escuela de aviación. Nosotros nos trasladamos al cuartel Páez. ¿Cuál sería nuestra sorpresa? Que al llegar allí, el general Andrónico Rojas, que había llegado en la mañana del 18 a las 10 de la mañana, había sido designado por el general Medina para reforzar la posición del general Andrónico Rojas. Estaban reunidos con todos los oficiales de la guarnición de Maracay en el comando del cuartel Venezuela. Nosotros logramos entrar. Inmediatamente estaba Maldonado Silva en la puerta con el expectativo esperándonos qué íbamos a hacer. Y le dije yo, alzarnos. E inmediatamente Rodríguez Landaeta, en fin, un grupo de oficiales se dieron a la tarea, detuvieron al comandante del batallón, al segundo comandante, y luego logramos tomar ya el batallón en nuestras manos. Yo, como era capitán, asumí el mando del batallón por unanimidad de mis compañeros, y al rato llega un mensaje del Regimiento de Aviación de Tamayo Suárez, donde nos pedía con urgencia que interviniéramos con los tanques. Efectivamente, el teniente Moncada Vidal, teniente Maldonado Silva, son destinados con 3 tanques a reforzar la posición de estos allá al Regimiento de Aviación. Llegamos, rompimos la cerca con el tanque, con los carros exploradores blindados, penetramos en la Escuela Militar de Aviación, salieron todos a recibirnos. Cuando llega corriendo creo que era maestre López García, su oficial profesional de carrera, a informar que un batallón ha tomado el Regimiento de Aviación. Yo me voy con Moncada Vidal, con el teniente Moncada Vidal en el carro de asalto, y me voy bordeando los hangares. Tomo mi formación de combate, desbordante por la derecha, con el tanque cubriéndome los 2 carros exploradores blindados. Yo voy en el primero. Observamos el comandante del batallón, el coronel Guerrero Niño, como era voluminoso y gordo, pues claro, él se destacaba, y nos sacan una bandera blanca. Por supuesto, de acuerdo con el derecho de guerra internacional, por más que fuera una revolución, yo creo en esa bandera blanca, entonces sigo avanzando y le llego hasta la boca del lobo. A 2 metros estaría, o 3 metros, el coronel Guerrero Niño. Ahí paro mi carro sin perder la formación de combate, por supuesto. Paro mi carro y le pregunto al coronel, que lo veo
con una peinilla terciada con una cinta tricolor y el revolvito de campaña en la mano. Y le pregunto, ¿con quién está usted? ¿Con la revolución o con el gobierno? El coronel vacila, no me responde. Y López García le insiste, responda, coronel, responda. ¿Con quién está usted? Entonces él levanta la mano, hace un tiro al aire al mismo tiempo que contesta, con el gobierno. Quizá esa era la señal para desencadenar el fuego de su batallón. Y nos ha caído una lluvia de plomo. Ese es el célebre coronel Guerrero Niño, a quien yo en este momento le rindo honor por su valentía y por su lealtad, pues cada quien dentro de su cosa. Vine a mi casa y como a las 2 de la tarde recibí una llamada del director de telégrafos, el señor Romero Burgos, para entonces, quien me manifestó que sería bueno que me trasladara a mi despacho de Caracas porque la situación no estaba tan normal como siempre. Le pregunté de qué se trataba, que lo único que podría alterar la situación podría ser una sublevación militar. Y me respondió que efectivamente de eso se trataba. Rápidamente me trasladé al Ministerio del Trabajo. Oí disparos en el cuartel de San Carlos. A las 9 de la mañana llegó el ministro de Guerra y Marina, que para aquella época era el general Morán. Revisa el cuartel, ve todo aquello y se va. Después que se va, el capitán Mayor Castro, que estaba de servicio, fue detenido en su pieza, o sea, en su habitación. Después de eso viene un grupo de militares a buscar al capitán Evelio Roa Castro, que está detenido, para llevárselo. Entra el grupo, entra a su pieza, su cuestión, y se lo llevan. Cuando va saliendo, por la prevención, el grupo de oficiales con el capitán Zambrano en el medio, se oye un disparo, otro disparo, y otra plomazón empezó. Cayó el teniente Zambrano, cayó Galaviz, cayó el coronel, el comandante del cuerpo, cayó herido, el capitán Evelio Roa Castro herido, después se murió, y total, comenzó el de pelote, de plomo para allá y plomo para acá, de la prevención nos disparaban, nosotros disparábamos a prevención, nosotros buscábamos quién era que nos disparaba. Entonces uno veía para el techo y nada, veía para el lado, ¿quién nos dispara, chico? Entonces uno veía hacia el frente, veía un compañero, veía a un lado, veía otro compañero. Entonces uno no sabía qué era lo que pasaba y quién era que nos disparaba, y a quién le disparábamos nosotros. Entonces se calma la plomazón. Entonces aparece una cantidad de muertos en el patio, en oficiales. Llega el general Medina con un ayudante y forma a todos los oficiales en la parte principal del cuartel y comienza a interrogarlos uno por uno, preguntándole, ¿usted está conmigo? Entonces el oficial le contestaba, sí, mi general. ¿Usted está conmigo? Sí, mi general. ¿Usted está conmigo? Sí, mi general. Cuando llegó el turno al coronel Marqués Padrón, él no contestó rápidamente, sino contestó un poquito retardado. Entonces el general Medina reaccionó violentamente contra él, pensando que ese sí estaba metido en el movimiento. Le dijo, métame a este oficial inmediatamente al calabozo. Más tarde, después de que el general Medina sale del cuartel, llega el general Pereda Bermúdez con un montón de cajas de municiones y varias armas largas, tratando de buscar al general Medina, porque él lo andaba buscando en todas partes y no lo encontraba, y llamando por teléfono y preguntándole a todos los oficiales, ¿usted sabe dónde está el general Medina? ¿Dónde está el general Medina? Que yo tengo que hablar con él. Él sale de ahí y se va para el cuartel San Carlos. En el San Carlos, él se hace cargo de la situación, que era el último baluarte que le quedaba al gobierno. Yo pensaba seguir hasta Miraflores, pero al oír los disparos, resolví entrar en mi despacho del Ministerio del Trabajo y llamar directamente al
director de Telégrafo para que me informara de qué se trataba, y le pedí que me comunicara con el general Medina en Miraflores. Mi sorpresa fue todavía mayor cuando el director de Telégrafo me dijo que Miraflores estaba tomado por oficiales insurgentes. Le pregunté que dónde estaba el general Medina en ese momento. Me dijo que en el cuartel de policía. Allí me trasladé inmediatamente. Como a las 3 de la tarde, hizo su entrada a la policía el general Isaías Medina Ancarita, acompañado del general Juan Dios Celis Paredes, ministro de Fomento, del coronel Delfín Becerra, ministro de Guerra y Marina, y de sus decanes. Me acerqué al general Medina y le pregunté, general, ¿qué es lo que pasa? Y me dijo una situación muy grave, que el cuartel de Miraflores y el cuartel Ambrosio Plaza están sublevados, y también la escuela militar. En ese momento llegó Antonio Arraiz, que era entonces director del Nacional, y el general Medina, dirigiéndose a él, le dijo, ya usted ve, Antonio, lo que pasa por estar los periódicos siempre criticando la obra del gobierno, diciendo que los gobernantes son incapaces. Ve tú a dónde nos ha conducido la incomprensión. Allí el general Medina impartió algunas instrucciones al gobernador de Caracas y al jefe de la policía, y salió acompañado de Celis Paredes a tomar su automóvil. Yo le manifesté mi deseo de acompañarlo y gustosamente aceptó mi indicación. Cuando pasamos por la esquina de San Francisco ya había gente agolpada allí en la esquina. Al paso del presidente lo vitorearon con entusiasmo. Llegamos al cuartel Ambrosio Plaza. Iba con el gabinete y también como con unos 20 oficiales entre generales y coroneles. E iba con los decanes y además con varios camiones llenos de tropas, llenos de guardias nacionales. El general dispuso allí algunas cosas, se le veía dando algunas órdenes, y después se dirigió hacia el sitio donde estábamos el teniente Camargo y yo, y hacia atrás, hacia la enfermería, que estaba fuera del cuartel, y entonces nos dio la mano a cada uno y nos dijo que esperaba que lo ayudáramos en esa circunstancia. El general Medina hizo una revisión de los distintos locales, de allí salió hacia su casa que estaba en Las Barrancas, yo lo acompañé hasta allí, saludó a su señora, la informó de la situación, y al bajar me dio instrucciones de que llamara directamente yo al gobernador de Caracas para que mandara fuerzas policiales a custodiar los distintos servicios públicos, el telégrafo, el teléfono, los acueductos, y salimos de nuevo para el cuartel Ambrosio Plaza. Y le pedimos a Medina que nos diera fusiles para armar a la clase obrera. Y entonces, el gobernador de Caracas, Lucetti Sardi, me comunicó personalmente a mí, a Rodolfo Quintero, que el general Medina mandaba decir que nos daba las gracias por el apoyo que le ofrecíamos, pero que le había hecho a Lucetti esta pregunta. Muy bien, yo estoy seguro que esos obreros y esos comunistas salen a la calle y derrotan a los golpistas. Pero el problema es, después que los derrotan, ¿qué van a hacer comunistas con las armas en la mano? ¿Quién se las va a quitar? Volvimos al Ambrosio Plaza. Allí llegamos a las 4 de la tarde aproximadamente, entre las 4 y las 4:30. Se instalaron en el casino del cuartel. De esto informaba yo continuamente a los oficiales comprometidos, y ya para entonces habíamos descartado la posibilidad de una intervención dentro del cuartel, pues éramos minoría con respecto a la guardia, a las tropas gobernistas que se encontraban instaladas allí. El general Medina recibió algunas informaciones de tipo militar, y al poco rato empezaron a llegar los ministros convocados para una reunión urgente de gabinete. El único punto a tratar en el gabinete fue el de la suspensión de garantía. El coronel Romero Aljona, comandante del regimiento, se notaba cierto nerviosismo, cierta preocupación
y ya hay cierta desconfianza hacia nosotros. Como a las 7:30 de la noche me llamó y me dijo que el general Medina me necesitaba en el casino. Me trasladé allá, entonces me ordenó redactar unos telegramas a todas las guarniciones del interior, ordenándoles movilizarse inmediatamente hacia Valencia, donde debían de concentrarse y esperar nuevas órdenes. Se sucedieron varios disparos en el cuartel Ambrosio Plaza con fuerzas que venían a atacarnos probablemente de la academia militar. Y muy particularmente cuando un contingente al mando de un teniente fue a hacer una inspección en las colinas adyacentes y se devolvió contra nosotros en el Ambrosio Plaza y disparó sus armas. Abrimos fuego hacia el cuartel con una de las ametralladoras, mientras la otra se retiraba hacia el barrio Unión. Ya hecho esto, hacíamos lo mismo con la siguiente, y así logramos llegar hasta la carretera del Atlántico para ese tiempo, llevando 40 hombres, 40 fusiles, 2 ametralladoras Hawking, 2 cajas de municiones y 2 fusiles ametrallador. Era todo el armamento de que disponíamos. Sobre las crestas del observatorio, el gobierno había establecido alrededor de 600 o 700 elementos de tropa sobre las crestas del observatorio, sobre la escuela militar. Entonces dije que yo iría al observatorio, y oponiéndome al capitán Rómulo Fernández, que no me quería dejar marchar, nombré 9 cadetes, sirvientes de pieza, y con un mortero me trasladé a la parte anterior del observatorio. Todo estaba oscuro, las avanzadas nuestras se estaban estableciendo en la llamada Vuelta de los Olivos. Pude llegar hasta el observatorio sin tropiezos y establecer mi pieza, hacer el reglaje correspondiente y disparar una salva de morteros sobre el cuartel Ambrosio Plaza. El propósito mío era hacer sentir al gobierno que estábamos fuertes, pero en realidad no lo estábamos en ese momento. Aparentemente no lo estábamos. Y yo insistía en que la velocidad inicial de la sorpresa había que aprovecharla. Que por consiguiente yo iba a bombardear el cuartel. Felizmente el bombardeo surtió los efectos que yo quería conseguir. Especialmente cuando estallaron en el patio del cuartel Ambrosio Plaza, en el patio de la caballería, estallaron varios morteros que eran dirigidos desde la escuela militar. Hubo un ambiente de gran confusión y expectativa. Antes hubo un momento de verdadero optimismo en el cuartel Ambrosio Plaza. Fue cuando el general Medina recibió del coronel Pereda Bermúdez directamente la información desde el cuartel San Carlos de que había recapturado ese cuartel y que desde ese instante se podía contar con ese reducto militar en favor del gobierno. Nuestro movimiento para otro combate, someter el cuartel Bolívar. Entonces se organiza como ya llegan las 8 de la noche más o menos, un ataque con todos los tanques, los carros de combate, con los carros exploradores blindados, ametrallándolo inclusive con la aviación por arriba. Y se desencadena aquel ataque. Yo creo que 50.000 tiros por lo menos se le dieron al cuartel Páez. Con la ayuda interior de Carlos Julio Ramírez y Pulido Barreto, que sabotearon adentro, al fin se sometió el cuartel. Una vez tomado Maracay, nos preguntamos, bueno, ¿y qué estará ocurriendo en Caracas? Yeah.